Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Recta final de la campaña electoral. Ya queda menos para conocer a los futuros alcaldes y también al presidente de Castilla y León, que nos gobernará durante los próximos 4 años. A lo largo de estas 2 semanas entrevistaremos a los 6 candidatos a presidir la Junta de Castilla y León. Y empezamos por Luis Mariano Santos, que es el candidato de la Unión del Pueblo Leonés. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Vio ayer el debate que emitimos en Castilla y León Televisión? Sí, vi el debate, una oportunidad histórica, perdida yo creo, para ver exactamente, hacer un ejercicio de pluralismo político, de pluralidad política, donde estuvieran representados todos los candidatos o todos los partidos que tienen representación, y yo creo que es una oportunidad perdida, aunque reconozco que por lo menos es un primer paso. Pero a mí me hubiera gustado que todos los partidos hubieran estado representados. Ustedes al final lo reclamaron, bueno, Izquierda Unida sí creo que reclamó para estar en ese debate. La Junta Electoral decidió no admitirlo, es decir, que siguiesen esos 4 grupos que tenían grupo propio. ¿Qué hubiese usted aportado en ese debate en el que vio ayer y qué podría aportar como...? Bueno, yo creo que hubiera aportado sobre todo la voz del leonesismo, ¿no? Que no hay nadie que la pueda encarnar en estos momentos en lo que son las Cortes de Castilla y León, ni siquiera en las propuestas de los diferentes partidos que se presentan a gobernar la Junta de Castilla y León, ¿no? O las Cortes. En nuestro caso creo que se puede decir que hemos dejado de percibir, por lo menos en el debate de ayer, cuestiones que para nosotros son fundamentales, ¿no? Yo creo que se ha pasado sobre puntillas sobre el tema de la transición energética, lo cual en León es muy importante, y también se ha dejado pasar aspectos como puede ser ese potencial logístico a desarrollar, sobre todo en el noroeste, en lo que es la región leonesa, que solamente si hubiera estado la UPL, desde luego se hubiera desarrollado. Creo que hay muchísimos temas que se han quedado en el tintero, pero entiendo también que no es posible igual abarcar todos, y lamentamos esa posibilidad, ¿no? No es posible que a lo mejor el tema de las infraestructuras, que se va a tocar en el segundo debate, pero con usted hablaremos también de las infraestructuras que a ustedes les interesan. Pero dígame, ¿cuál de los 4 le gustó más? O dicha la pregunta de otra manera, ¿a quién le gustaría que de esos 4, si no fuese usted, se convirtiese en presidente de la Junta? Por supuesto, es muy difícil elegir quién lo hizo mejor ayer, ¿no? Yo lo que vi es un debate probablemente dentro del propio debate, un debate entre 2 candidatos, el candidato del Partido Popular y el candidato del Partido Socialista, que se buscaban continuamente y que intentaban de alguna forma arrinconar en ese debate o no le daban tampoco mucha entrada a los otros 2 partidos políticos, acostumbrados también generalmente a ese bipartidismo habitual. Luego vi un señor de Madrid, un señor que venía aquí a hablar de las cuestiones de Madrid, que era el señor de Ciudadanos, que hablaba sobre todo de cuestiones más nacionales y poco de las cuestiones autonómicas y los problemas que existe, y luego a Pablo Fernández, que intentaba entrar en el debate pero que no le daban demasiado bola. Por lo tanto, bueno, yo creo que fue una oportunidad perdida, ¿no? No quiero entrar a valorar quién ha sido el mejor o quién ha sido el peor, creo que esos son los ciudadanos, los telespectadores los que tienen que valorarlo. Algunas encuestas de las que hemos visto durante los últimos días incluso les dejan fuera del hemiciclo. Yo no sé si ustedes tienen alguna información, alguna encuesta interna que asegure ese procurador. Bueno, yo creo que a las últimas encuestas lo que dan es un escenario realmente difícilmente entendible, ¿no? Lo que habla el CIS de Tezanos es de que la UPL duplica su resultado electoral, con lo cual nos plantea con un 2,7, casi hay que tener en cuenta que entramos con un 1,4 en las pasadas elecciones, y nos plantea un 2,7, que en otro escenario estaríamos hablando de los 2 procuradores, que es lo que obtuvo con ese porcentaje Joaquín Otero y Héctor Castresana. Por lo tanto, la inercia siempre es a crecer, y yo creo que eso es lo que a nosotros nos queda. Por otra parte, a nadie le sorprende que las encuestas normalmente a la UPL le den 0,1, que es el caso que nos acontece ahora mismo, porque eso es prácticamente lo que ha pasado en los últimos 20 y pico años. Yo llevo escuchando que la UPL va a desaparecer cada vez que vengo a Valladolid, lo escucho todos los días. No sé si es más un deseo que la realidad de las encuestas, ¿no? Lo que sí es evidente que nosotros percibimos es un incremento importante del apoyo en la calle,
y bueno, incluso en los datos del último CIS, del último barómetro del CIS, ¿no? Sí, sería un buen resultado que usted siguiese de procurador, me imagino. Sería insuficiente. Quiero decir, para nosotros sería fundamental no que yo mantenga el procurador, que yo creo que a estas alturas eso está hecho, y no lo digo tampoco con un pecando de falso o pecando de exceso de confianza, pero sí que es verdad que para nosotros eso no sería aceptable. Lo que nosotros pretendemos es cambiar la inercia y crecer. ¿Hasta dónde? Bueno, pues los ciudadanos tendrán que valorar lo que hemos hecho estos 4 años y sobre todo el cambio que ha dado el partido. Si ese cambio ha experimentado el partido pues es de agrado de los ciudadanos, pues al final creceremos como creo yo que lo vamos a hacer. Esa pregunta se la hago a usted. Dice que valoren lo que ha hecho usted durante los últimos 4 años. ¿Qué valoración hace de su trabajo en las Cortes estos años? Yo creo que por primera vez la UPL ha sido capaz, y eso yo reconozco que no es solamente mérito de quien se está sentado en esta silla, sino es el mérito de los 19.000 ciudadanos que nos dieron su apoyo, pero consiguió por primera vez ser importante en estas Cortes autonómicas y ser capaz de cambiar o de buscar o de atraer inversiones adicionales para determinadas infraestructuras en estos 4 años, ¿no? Yo creo que del orden de más de 40 millones de euros en cuanto a inversión, lo hemos conseguido a través de enmiendas presupuestarias, a través de acuerdos presupuestarios, y por lo tanto yo creo que por primera vez la UPL, aparte de esa faceta reivindicativa que yo creo que no hemos perdido, ha sido también muy útil, sobre todo a la ciudadanía de León, Zamora y Salamanca, lógicamente. ¿El fin del bipartidismo es bueno para un partido regionalista como el suyo? Bueno, para un partido regionalista, desde luego, es bueno el fin de cualquier, y entiéndaseme, cualquier dictadura, ¿no? Y lo que ha habido hasta ahora ha sido una alternancia de partidos que generalmente con mayorías absolutas han gobernado un poco a sus anchas y sobre todo sin ser capaces de sentarse a negociar. Por lo tanto, ese fin del bipartidismo, yo diría que la entrada de nuevas fuerzas políticas, la fragmentación del voto, obliga a todos los que quieran gobernar, no solo la comunidad autónoma en la que nos encontramos, sino prácticamente los municipios grandes de las 2 regiones que la componen, obliga a alcanzar pactos, y eso yo creo que el diálogo y la capacidad de negociar, eso siempre es bueno para el ciudadano. ¿Qué puede aportar Zamora y Salamanca a la UPL? Creo que tienen unas 105 candidaturas, pero bueno, 91 de ellas es en la provincia de León. Bueno, no sé si es más la extensión, si es el querer de la UPL, pero bueno, la realidad dice que la penetración pues no tiene nada que ver con León. Es evidente que tenemos que mejorar, ¿no? Tenemos que mejorar esa penetración en esas 2 provincias, ¿no? Yo creo que hemos iniciado por primera vez un proceso importante, muy costoso, y no hablo en términos económicos, pero sí muy costoso a nivel de recursos humanos, y por eso tenemos que ir poco a poco, tenemos que sentar las bases, y lo hemos iniciado con gente muy preparada y gente muy concienzuda y gente muy trabajadora en Zamora y Salamanca, ¿no? Tenemos la base, tenemos esos recursos humanos, lo que nos hace falta es ir poco a poco, intentar crecer en esas provincias, ¿no? Y lanzar nuestro mensaje, y que ese mensaje sea un mensaje que acepte la gente de Zamora y Salamanca, ¿no? Es muy difícil pelear contra una administración que durante 30 años ha gastado muchísimo dinero en adoctrinar y en ocultar determinadas cuestiones identitarias, ¿no? Por eso nos cuesta más, pero hemos iniciado ese camino, y yo soy optimista, si no a corto plazo, sí a medio plazo, ¿no? Y bueno, desde hace tiempo también de la mano con el PALUL, que por fin se vuelven a unir, no sé si juntos, no revueltos, pero al menos en la misma línea, en este caso de cara a las Cortes. Bueno, la unión es, yo diría que casi perfecta, ¿no? Yo, cuando hablábamos de este proceso, yo lo dije por activa y por pasiva, que exigiría de renuncias y de una negociación, y probablemente de renuncias de ambas formaciones. Creo que han sido generosos, muy generosos, tanto el partido, el PALUL, como la UPL, y hemos llegado a una situación que probablemente hace 4 años sería impensable, y es la unión absoluta del leonesismo político, ¿no? Si a esto le unimos también que mantenemos esa alianza con UGAL
con el sindicato agrario UGAL de Matías Llorente, yo creo que podemos decir que por primera vez la UPL acude a unas elecciones desde una posición de fortaleza que no era normal o que no sucedía en los últimos, yo diría que 12 años, ¿no? Sí suma ahí votos, en la parte sobre todo de Matías Llorente, el sur de León, por lo menos. Por supuesto, ¿no? Y yo creo que en el caso del Palul, yo me atrevería a decir que no es una suma, que va a ser una multiplicación, y lo digo de verdad convencido. Y a veces la unión de varios partidos no tiene por qué sumar, y ahí hay casos, por ejemplo, como el de Izquierda Unida y Podemos, que no fue una suma, probablemente no consiguieron sumar todo lo que tenían ambos partidos. Pero en el caso de la UPL y del Palul hay que tener en cuenta que son dos hermanos que se han separado, pero que proceden de la misma raíz. Por lo tanto, en este caso yo creo que no va a ser una suma, yo creo que va a ser una multiplicación. Yo estoy convencido de que vamos a ser Fue un error que no se presentasen a las elecciones generales. En otros buenos tiempos llegaron a tener incluso diputados y eso... Bueno, es una pregunta que además es muy recurrida últimamente. Yo siempre digo lo mismo, yo creo que fue un acierto. A mí me hubiera gustado. Yo lamento muchísimo que el partido no haya accedido o no se haya presentado a las elecciones generales. Entre otras cosas porque ahí está el caso de Revilla en Cantabria. Es un buen momento para los partidos regionalistas y esto es algo evidente y lo estamos viendo, pero también tengo que decir que yo soy partidario de ser serio y creo que este es un partido serio y el partido tiene que acometer los comicios electorales a los que esté preparado, y no estamos preparados para afrontar unos comicios en elecciones generales y ahora unos autonómicos y municipales, y por lo tanto nuestra estructura no nos permitía en cuestión de meses prepararnos para eso. Entonces, ir para simplemente cumplir el expediente no nos lo planteamos. Queremos volver a ir en las próximas elecciones, si Dios quiere, y lo intentaremos hacer, pero no solamente a cubrir el expediente. Bueno, en esta entrevista también queremos conocer un poco más al personaje, profundizar en sus facetas más personales, y hemos preparado un vídeo. Usted es de Cistierna, cisterniense, me imagino que se va a hacer una buena olla ferroviaria. Pues tengo que decirte que no, pero soy... Y todavía tiene mayor delito porque aparte de ser de Cistierna, mi padre es ferroviario, pero no tengo esa capacidad culinaria suficiente para hacer una buena olla. Es una de las cosas que contamos en el siguiente vídeo. Hijo y nieto de ferroviarios, Luis Mariano Santos asegura que vuelve a su infancia cuando visita el Museo del Ferrocarril de Cistierna, en León. Allí nació en 1969 y allí vuelve cada vez que necesita un respiro. Es el rincón perfecto para que yo me pierda y para que yo recargue pilas. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense y también tiene un máster en Dirección de Recursos Humanos y otro en Prevención de Riesgos Laborales. Milita en la Unión del Pueblo Leonés desde 1993 y bajo esas siglas ha sido concejal de su pueblo durante 12 años, presidente de la Mancomunidad Alto Eslacea y secretario de organización. Hoy es el 6º secretario general de la formación leonesista y aspira a cumplir una segunda legislatura en las Cortes de Castilla y León para seguir defendiendo las comarcas mineras. Entrada de carbón autóctono a nuestras térmicas. El ferrocarril, la plataforma logística de Torneros o para hacer frente a la despoblación. Lo que ha perdido León y Zamora, más de 50.000 personas. Está casado y tiene una hija de 18 años. Luis Mariano Santos se declara en las redes sociales politólogo, entrenador de fútbol sala, profesional de los recursos humanos y de forma ocasional político. Considera que su mayor defecto es que se toma muy a pecho las críticas y aspira a ser más impermeable. No me diga que no le gustan las críticas, pues mal oficio ha cogido. No es que no me gusten, es decir, yo las acepto y creo que además probablemente son buenas, son enriquecedoras, pero sí que a mí me afectan en especial forma. No soy capaz de abstraerme en una profesión, como tú bien dices, como la que en estos momentos estoy desarrollando. ¿Lo de entrenador lo usa para la política? ¿Le ha servido para algo? Lo de entrenador, sobre todo, mientras he podido simultanear lo que han sido hasta los últimos 2 años, me servía sobre todo para cambiar el chip y para ser capaz de olvidarme un poco de los problemas del día a día, sobre todo político, ¿no? Y eso la verdad es que sí que lo echo mucho de menos. Es una renuncia personal que a veces tienes que elegir, pero que ahí está. ¿Ustedes tienen programa electoral solamente para Salamanca, Zamora, León o podrían extenderlo lo que proponen para toda Castilla y León?
Bueno, nosotros defendemos ese marco territorial, esto es evidente, por lo tanto nos centramos absolutamente en esas 3 provincias, ¿no? ¿Podremos extenderlo? No, lo que ocurre es que hay muchísimos problemas que probablemente puedan tener, es decir, si yo hablo del desempleo en Zamora, pues probablemente me puede decir una persona de Ávila que ellos también tienen ese problema y que tienen un grave problema de desempleo, por lo tanto, probablemente las medidas que yo intente aplicar en Zamora o en León puedan ser también aplicables en Ávila. Pero es evidente que estoy hablando de un territorio que es, bajo mi punto de vista, bastante diferente a lo que es la otra parte de la región de esta comunidad autónoma, es decir, a Castilla, ¿no? Y claro, el tema, por ejemplo, de las cuencas mineras, por poner un ejemplo, es un tema muy preciado, que tiene mucha influencia en León y que también podría tenerlo en la parte norte de Palencia, en Guardo, pero no más allá, ¿no? Ahora hablamos de las cuencas mineras, del carbón, de lo que queda, de si se puede solucionar. Pero vamos con uno de esos problemas que sí que afecta a Castilla y León, por ejemplo, como es el caso de la despoblación. ¿Ustedes cuál es lo que proponen? ¿Qué es lo que proponen para frenar esta sangría? O si consideran... Nosotros, lo primero que tenemos que tener claro es que lo que se ha hecho hasta ahora no ha funcionado, es decir, esto es algo evidente, ¿no? A mí me duele mucho cuando escucho que este es un problema estatal, autonómico. Es verdad que es un problema que existe en muchos territorios de España, pero también es cierto que no es igual en todos los lugares, ¿no? Creo que hay provincias que lo están sufriendo con mayor crudeza, y sobre todo hablo de León porque León está perdiendo 5.000 habitantes al año, y esto creo que es fundamental, y por lo tanto hay 2 formas de entender el problema, ¿no? Hay 2 formas de atacarlo. Una cuestión fundamental, que es la de generación de empleo para que la gente no emigre, para que la gente no se vaya, que esto es algo fundamental, que lo decimos todos, pero también es fundamental, y esto es algo que ahora mismo se ha convertido también en otro pilar para luchar contra la despoblación, que es el mantener la calidad de los servicios públicos. No solo aquellos que son tan fundamentales como la educación o la sanidad, que también, que desde luego son fundamentales, sino también aquellos que están ligados al ocio y a la cultura, porque tenemos que dar alternativas a la gente para que no se vaya. Es decir, nuestro mundo rural se va porque no le gusta vivir o porque considera que vivir fuera de ese pueblo, de los pueblos, es mucho más atractivo. Y nosotros tenemos ahí muchísimas, digamos, medidas, ¿no? Supongo que todos las tienen, pero ahí están en nuestro programa. Pero a ver, en un esfuerzo de realismo, no sé, si queremos mantener los servicios básicos, los esenciales, o unos servicios que inviten a que la gente se quede, la única solución es apostar a lo mejor por ciudades intermedias. Es decir, Cistierna puede mantener unos servicios. ¿Mantener todos los servicios en todos los pueblos es una solución o es...? Es una obligación. Sí, es una obligación, pero hay que ser realistas. ¿Se pueden mantener? Es una obligación, yo creo que se pueden mantener, y además yo digo una cosa, es decir, cualquier político que mantenga otra cuestión, probablemente lo mejor que tiene que hacer es no dedicarse a la política, es decir, yo no digo que sea un problema fácil de solucionar, no digo que sea un problema que se pueda solucionar a corto plazo, esto es evidente, pero sí que es verdad que yo no puedo negar en determinados pueblos a que se mantengan esos servicios, es decir, desde luego, no por vivir en Oseja de Sajambre tienes que renunciar a tener una sanidad apropiada. Es decir, yo me niego a eso. Es decir, como político yo eso no lo puedo hacer. Y no puedo aceptar ese axioma de que hay que centralizar, porque eso es lo mismo que decía Óscar Puente hace no muy poco. Es decir, hay que centralizar. Bueno, pues si hay que centralizar, entonces tendremos que venir todos a vivir a Valladolid para evitar que la gente se vaya. Y yo a eso me niego. Es decir, como político nosotros tenemos que buscar soluciones. Repito, no es fácil, no es sencillo, exige un coste económico mucho mayor, pero es que la rentabilidad de los servicios públicos no se mide en cuestiones económicas, es una rentabilidad social. Entonces, es muy rentable invertir en nuestros pueblos. Digo que con lo bien que empezó Óscar Puente con Silván y que parecía que se iban a limar las diferencias entre León y Valladolid, ahora parece que les está haciendo un favor a ustedes. Bueno, a mí Óscar Puente, la verdad es que decía ayer el señor Tudanca en el debate que es un alcalde que defiende... Esto me parece mucho más grave que lo que ha dicho Óscar Puente. A mí me parece mucho más grave que el que quiere ser presidente de esta comunidad autónoma, de todos los castellanos y de todos los leoneses, como él bien dice. El señor Tudanca, ayer cuando tuvo la oportunidad, dijera
que hay que entender que es normal que el alcalde defienda. No, oiga, lo que no es normal es que el secretario general del Partido Socialista, aquel que quiere ser el próximo presidente de los castellanos y los leoneses, no le haya desautorizado públicamente ante esas declaraciones. No que el señor Óscar Puente lo haya dicho, sino que el señor Tudanca no haya salido a enmendarle la plana. Eso es lo que me parece a mí terrible, me parece absolutamente sectario y terrible, y poco solidario. Vamos a hablar del carbón. Yo no sé si hay alguna solución para estas comarcas, habida cuenta de que es mucho el dinero que se ha enterrado ya con los fondos Miner y que pues, no ha servido para esos propósitos. Parece que no hay marcha atrás con el carbón. En el caso de las cuencas mineras, ¿cuál es la propuesta de la Unión del Pueblo Leonés? Bueno, pues la propuesta de la Unión del Pueblo Leonés es que ya poco podemos hacer por mantener un sector que se han encargado de desmantelar tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Por lo tanto, a estas alturas de la película es muy difícil que yo pueda convencer a alguien de que hay que mantener este sector. Nosotros entendíamos y entendemos que es verdad que hay que buscar soluciones y hay que apostar por las energías limpias, sobre todo en una transición energética, porque es evidente que hacia allí vamos todos para evitar o para luchar contra el cambio climático. Lo que uno lamenta es que durante estos 20 años donde se ha producido este proceso hacia ese vaciamiento o hacia esa despoblación de nuestras cuencas mineras, no se hayan presentado las propuestas suficientes y las alternativas para generar el empleo. Pero es que no lo ha hecho nadie, es que no lo ha hecho el Partido Socialista, no lo ha hecho el Partido Popular, y es que ahora en cambio tú les escuchas y dicen que quieren hacer una transición energética justa, pero ¿a quién quieren engañar tanto unos como otros? Si es que es imposible, si es que no se lo cree absolutamente nadie. ¿Qué podemos hacer a partir de ahora? ¿Cuáles son las posibilidades o qué son las medidas de la UPL? Pues es evidente que hemos perdido 20 años, pero tenemos una deuda con esas cuencas mineras, y la deuda solo se paga si somos capaces de generar alternativas de empleo que eviten que los pocos que aún perviven y que siguen sufriendo en esas cuencas mineras no tengan que emigrar y que alguna vez pueda volver alguno a Pola de Gordón o a La Robla o a Cistierna o al Bierzo o a La Ciana. ¿Y eso cómo se hace? Pues con un proceso, con un plan de industrialización serio y con un plan de dinamización que no incentive territorios que ya están desarrollados, y que incentive a aquellos territorios que realmente están sufriendo. Si, claro, tú haces un plan de dinamización y lo que haces es invertir, con todos mis respetos, en localidades como Aguilar de Campoo, que tiene un proceso de desarrollo local muy importante, del cual yo me alegro muchísimo, pues entonces estás tirando el dinero, porque ese dinero tiene que ir a ayudar a esas cuencas mineras, ayudar incluso a Guardo, que está pasando por un proceso terrible de despoblación, porque no tiene la suficiente fuerza productiva e industrial. Por lo tanto, oiga, no es tan difícil, ¿no? No es tan difícil. Hace 4 años, en este mismo lugar y previo a las elecciones, le pregunté por qué le parecía con las inversiones que se estaban haciendo para la llegada del AVE a León. No le veía demasiado tal, el AVE ahora mismo ha llegado. No sé si sigue pensando que se han puesto demasiados huevos en la misma cesta de una infraestructura y se están quizá abandonando otras, y me refiero en este caso sobre todo al ferrocarril de vía estrecha, por ejemplo. Claro, yo no voy a decir nada en contra de la llegada del AVE a León, sería un estúpido y yo no me considero tan tonto. Entonces, entiendo de alguna forma que esto ha sido muy bueno para León. Pero tú lo has dicho, es decir, si para mantener esta infraestructura, si para conseguir que el AVE llegara a León me voy a cargar un ferrocarril que igual no tenía una rentabilidad económica, pero que, repito lo mismo, tenía una rentabilidad social importante, que están desmantelando entre unos y otros, la verdad es que entonces poco hemos conseguido. Y algo más, es decir, a mí me interesa mucho cuando no volver a caer en los mismos errores y no pensar que el turismo es solamente la única posibilidad o la única viabilidad de desarrollo de una provincia como León. Yo creo que hay cuestiones como la logística que me parece que es fundamental, y ahí está Torneros, y ahí está donde tenemos que hacer todos el esfuerzo, y para eso desde luego exige también que nos lo creamos, y yo creo, además ha habido 2 ejemplos muy cercanos de 2 consejeros de Fomento de León que no se han creído, por ejemplo, Torneros, ni ese desarrollo logístico de León. Por lo tanto,
creo que es el momento, ya no podemos esperar mucho más. Bueno, la otra cara es Villadangos, ahí sí que parece que va... Bien, pero porque hay una apuesta empresarial, fíjate, hay una apuesta empresarial fundamentalmente por proyectos logísticos, ahí está Decathlon, está Mercadona, los propios empresarios entienden que la posición geográfica de la provincia de León es clave en ese desarrollo logístico. Si lo entienden las empresas, si lo entienden, yo creo que los políticos no pueden seguir navegando en contra de esa tendencia. Por lo tanto, oiga, el que no sea capaz de entender que esto es posible y que esto puede ser un nicho de empleo importantísimo para el desarrollo económico de León, lo que tiene que hacer es apartarse y hacerse a un lado. Por cierto, que hablábamos del FEBE, hicimos un programa allí, pocos cambios ha habido. Claro. La entrada sigue siendo en la universidad y no acceden a lo que es el... Yo hace no hará unos días estuve en un debate en el que me decía la representante del Partido Socialista que, bueno, que ya está. Claro, cuando alguien te dice eso, y oiga, no estoy diciendo con esto que el responsable sea el Partido Socialista, porque hay 7 años anteriores del Partido Popular donde no, con Mariano Rajoy, donde se empezó a desmantelar el ferrocarril. Pero claro, yo no veo ninguna solución. Yo vi hace muy poco al secretario provincial de León decir que se iban a invertir no sé cuántos miles de millones en el ferrocarril, en FEBE, y está igual. Y hace muy poquito una asociación cultural de León, La Parva, se fue en tren para ver si había mejorado en eso. Y hicieron todo el viaje León-Cistierna sin que existiera ni siquiera un jefe de tren que les picara el billete, lo cual quiere decir que estamos hablando de un servicio que están desmantelando entre unos y otros. ¿Alguna infraestructura más? Seguimos con la 60, van marcándose los plazos muy lentamente. ¿Eso sería otra de las prioridades? Yo lamento mucho, porque alguno que nos pueda escuchar y que tenga una cierta memoria dirá, estos políticos siempre hablan de lo mismo, ¿no? Sí. Pero claro, en nuestro caso, en el caso de la UPL, claro, podemos hablar de la 60 y lo seguiremos hablando y probablemente lo sigamos hablando dentro de 4 años. Y esto es lo lamentable. Como hablamos en su momento de la 66 y lo que era la Ruta de la Plata durante muchísimos años. Es decir, aquí estamos acostumbrados a que las infraestructuras tengan que llegar a cuentagotas y que tengan que llegar cada 30 años, cuando otros llevan disfrutando de enormes autopistas, además generalmente libres de peaje, muchos años. Y claro, eso es desarrollo también, eso es lo que evita también la despoblación. Las infraestructuras deben de tener la suficiente riqueza, la suficiente importancia para que no se produzca esa despoblación. Estamos llegando al final de la entrevista. Siempre recordamos los años 90 del leonesismo, de aquellas grandes manifestaciones, aquel seguimiento. ¿En qué va a quedar? Ahora hay unas elecciones que es la mejor prueba, ni CIS, ni ningún tipo de encuesta. Esa es la realidad con que se conforma Luis Mariano Santos para el 26 de mayo. Bueno, yo no me conformo con nada, soy un inconformista. A mí me gustaría, yo he dicho que para nosotros sería aceptable crecer, porque sería invertir una tendencia que en los últimos años nos ha hecho perder músculo electoral o apoyo electoral, ¿no? Pero es evidente que mi sueño, y no tengo por qué estar yo, mi sueño, aunque sea en el sofá de mi casa, es que vuelvan aquellos años 90 y que vuelvan los años en los que la UPL tenía 7 concejales en el Ayuntamiento de León, que tenía muchísimos ayuntamientos del Alfoz y que tenía también 3 procuradores y 3 diputados provinciales. Ese es mi sueño, porque creo que el leonesismo sigue estando igual de vivo que en los años 90. Lo que no existe o lo que no es igual es el apoyo político a ese partido, en este caso a la UPL, que representa ese leonesismo. Bueno, como el próximo martes no va a estar en el debate, ¿no? En el próximo debate del día 21 no va a estar. No me deja. A mí me gustaría, pero no me deja. Como se va a hablar allí de pactos, ¿usted pactaría? ¿Con quién pactaría? Si es procurador y se diesen los números, ¿no tiene ningún problema en pactar con ninguno de los 4 partidos? Yo creo que... ¿O pone algún veto? No, yo creo que el que sabe, el que me conoce, el que ha seguido toda mi carrera política sabe que yo no soy de pactos. No soy de pactos globales, pero sí que sería un estúpido y además sería una estupidez que cuando la gente vota y fragmenta el voto para que existan diferentes opciones que puedan negociar y que puedan llegar a acuerdos, nosotros nos aislemos en un rincón, ¿no? Nosotros no tenemos intención de apoyar la investidura de ningún
de ningún próximo presidente, no lo hemos hecho hasta ahora y no tenemos esa intención, pero sí que tenemos la intención de sentarnos con aquel que gobierne para intentar llegar a acuerdos y cambiar las inversiones, o cambiar por lo menos el signo de las inversiones de los últimos 35 años. Imagínese que es llave, entonces sí que sería importante. Yo creo que es muy posible. Luis Mariano Santos, candidato de la UPL a la Junta de Castilla y León a la presidencia, muchísimas gracias por su tiempo y muchísima suerte. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes también, gracias por estar ahí. Mañana vamos a continuar con estas entrevistas a los candidatos a la presidencia de la Junta. Mañana será el caso de José Sarrión, candidato por el partido Castilla y León en Marcha. Hasta entonces, buenas noches.